Hola, muy buenos días. Soy Ana Masías Cadavid, doctora en veterinaria y formo parte del Departamento de Comunicación del Colegio de Veterinarios de Madrid. Lo primero, agradecer a la Unión Interprofesional el poder estar aquí hoy en este evento y el que lo hayan organizado. Me parece súper interesante todo lo que hemos oído hasta ahora y seguro que ahora también vamos a ver cosas muy importantes porque me parece que esta mesa redonda en concreto es algo que tiene una parte que probablemente muchos ciudadanos no conozcan y es el después de la enfermedad, de la COVID-19. La mesa se titula Cuidados del paciente con COVID-19 antes y después. Es decir, que tenemos que supongo que hablarán de temas que mucha gente desconoce, como secuelas físicas, patologías psicológicas, de todo, de la enfermedad. Entonces, para ello tenemos a 4 especialistas que van a presentar sus ponencias. Os recuerdo, por favor, que tenemos un tiempo limitado, entre 8 y 10 minutos, ya os iré avisando si os pasáis. Y luego tendremos un turno de 10 minutos de preguntas. Yo agradecería a la gente que hace las preguntas que por favor fueran concisas y dijeran a quién van dirigidas, porque así lo podemos hacer más ágil y podemos contestar más preguntas en menos tiempo. Y sin más dilación, pues yo cedo la palabra ya a Aurora Araujo Narváez, que ya es decana del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid y que nos va a hablar de también con el COVID, yo voy al fisio. Adelante, Aurora. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación para participar y gracias por estar escuchándonos a estas horas que empiezan a ser complicadas. En mi caso, lo que quiero comentar es qué hacemos los fisios y qué ha hecho el Colegio de Fisios en todo este periplo. Ya sabemos que un colegio lo que hace es representar, pues eso, a sus colegiados y también pues controlar un poco la actividad que se ofrece a la población para darles garantías. Como tal, sabemos que sirve para esa ordenación del ejercicio, para representar, pero en este caso nos hemos encargado, como hacemos siempre, muy especialmente, pues de una formación permanente, un servicio al colegiado y un control de la ética en una situación especialmente compleja, defendiendo tanto los derechos como los intereses de los colegiados y sobre todo los de los ciudadanos. ¿Qué hacemos normalmente para la sociedad? Pues hombre, aparte de todo lo que comento sobre titulaciones, el ofertar listado de profesionales, el promover la salud, el dar charlas informativas, garantizar calidad, en estos tiempos hemos puesto a disposición de la ciudadanía y de los profesionales muchos recursos web, mucha difusión, guías de tratamiento respiratorio a domicilio, en un momento en el que acceder a información fiable era especialmente complejo, guías de ejercicio para poder ayudar tanto en el confinamiento a la prevención como a las personas con la patología que nos estaba invadiendo y que nos está invadiendo. Y en este caso lo que hemos insistido mucho y lo que vengo aquí a contar es qué puede hacer mi fisioterapeuta por mí. Algo que nos hemos encontrado es que se nos asocia mucho a patología musculoesquelética, dolor y muy poca gente sabía cuánto podíamos hacer en este contexto, tanto durante la atención hospitalaria como después de esa resolución del cuadro clínico más agudo. Ha de considerarse, para entrar en esa fase de atención por nuestra parte, que hayan pasado 14 días. Considerarse recuperado es un término absolutamente ideal y ficticio porque lo que se ha encontrado es mucha gente con necesidades funcionales muy importantes, incluso mucho tiempo después de esos 14 días que se comentaba de superación de la fase del virus. Nosotros lo que entramos es en esa fase que consideramos de recuperación. Después de, como digo, el alta hospitalaria, que sería muy complicado además hablar de todo lo que se ha hecho y se hace durante esta etapa. ¿Qué nos encontramos? Pues un montón de alteraciones, no solo pulmonares, que son las que más ha conocido la población, sino del sistema nervioso, también musculoesquelética, debilidad después de la estancia en UCI de muchos pacientes, pero incluso en pacientes que parecía que pasaban formas más leves de la enfermedad, pues ha habido alteraciones similares en cuanto a debilidad, fatiga, cansancio extremo, alteración de dilución de la nutrición,
cardiocirculatorias, anemias y edemas persistentes. Alteraciones cognitivas, personas que tenían incluso cambios de comportamiento, dificultad para concentrarse, de memoria, y en el plano de la salud mental, depresión, cuadros de ansiedad, de los que se ha hablado ya previamente, síndrome de estrés postraumático, y puede tener una importante repercusión en la recuperación funcional. Todo esto lo que encontramos es gente con limitación de las actividades básicas de vida diaria, de las que hablará luego más extensamente otra compañera, limitación de las actividades instrumentales, de la marcha y la movilidad, para realizar una actividad física, un ejercicio no intenso, sino incluso a niveles muy cotidianos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo de hecho? Pues fortalecer la musculatura esquelética que llamamos, la respiratoria, estiramientos para mejorar la movilidad articular, que en muchos casos se ha visto limitada, tanto por nuestros propios posicionamientos respiratorios como por la propia enfermedad, reentrenar equilibrio, hacer programas de ejercicio, lo que llamamos fisioterapia respiratoria para mejorar esa función, volver a reeducar las transferencias, la bipedestación y la marcha, que mucha gente es que había perdido la capacidad básica de caminar, tratamiento del dolor, tanto educando a la familia como al propio paciente. Es muy importante intentar reclutar los recursos a nuestro alcance en su ambiente habitual, usando los medios físicos, regulando la intensidad del ejercicio y, como digo, era muy importante implicar a cuidadores con información, teniendo en cuenta que hay muchas limitaciones tanto de movilidad y restricciones como por protección intentar limitarla de cara a que el ciudadano no tenga que depender siempre de la presencia profesional. ¿Perdón? Vale. Entonces, bueno, como digo, nosotros hemos editado guías para los pacientes. En este caso, la primera que se hizo fue sobre fisioterapia respiratoria, pero eran pautas sencillas para que pudiesen precisamente realizarse en casa con un seguimiento por parte del profesional. Cosas muy sencillas como enseñar a respirar con labios fruncidos. Sorprendentemente, algo tan cotidiano y tan normal e importante como respirar, en muchos casos no tenemos un patrón bien establecido, con lo que con patología todavía se complicaba más esa recuperación. Pues ejercicios de este tipo, de enseñar a controlar para reducir esa sensación de fatiga, de no poder llenar el pulmón de aire, que se ha encontrado en la mayoría de los pacientes. Luego, ejercicios muy sencillos para mejorar todo lo que llamamos dinámica, tanto abdominal como diafragmática. El diafragma se encontraba en muchos casos con muchas limitaciones para hacer la expansión, entonces lo más importante era enseñar a las personas a intentar mejorar esa dinámica respiratoria con actividades que, como se puede ver, en el fondo son muy sencillas, pero lógicamente pues no las tiene alguien que enseñar y guiar, sobre todo al principio. Parte de esta guía también insistía luego en la respiración costal para intentar aprovechar al máximo posible el aire que conseguíamos inhalar en el caso de los pacientes con mucha dificultad y sensación de esa fatiga muy importante. Y luego ayudar pues, a drenar secreciones. La guía que os he presentado pues, básicamente estaba dirigida a todas estas actividades. Y luego una cosa que no se nos reconocía mucho, pero que llevábamos haciendo años y en este caso ha sido muy importante, es la reeducación que llevamos al esfuerzo. Mucha gente se sentía, pues eso, como con mucha indefensión por no poder realizar actividades sin un cansancio extremo, sin una sensación de fatiga muy, muy importante y muy invalidante. Entonces, tras una valoración, en este caso de fisioterapia, acompañada de la valoración de otros profesionales, lógicamente esto es un trabajo en equipo, pues lo que hacemos es diseñar unas sesiones de entrenamiento para volver a esa función, como son pues, una fase de calentamiento, luego un protocolo de ejercicio de lo que llamamos aeróbico habitualmente, y luego pues, es importante siempre en este tipo de patologías, en todas las patologías de implicación cardiorrespiratoria, el hacer una cuidadosa vuelta a la calma. En este caso, pues yo he seleccionado ejercicios de estiramiento porque son conocidos, fáciles de realizar. Tenemos que ir terminando. Pues, comenzábamos la sesión adaptándonos a la frecuencia cardíaca del paciente y a su ritmo respiratorio y luego, evidentemente, pues, se diseñan circuitos según la edad y el estado del paciente. Como propuestas, nosotros como fisioterapeutas pues, lo que estábamos haciendo era una propuesta de 2-3 días semana, intentando dejar descansos para que el paciente pues, no note que le aumenta esa sensación de fatiga.
Regulamos nosotros con una cosa que se llama escala de Bohr el peso que se puede utilizar y siempre hemos aconsejado que el paciente notara que podía hacer 3-4 repeticiones más sobre un esfuerzo que considerase duro. Es muy importante que se haga con lo que llamamos alta intensidad, respetar zonas de entrenamiento. No me quiero meter mucho en datos técnicos como los que explico en la diapositiva, pero sí que se vea que está regulado y que está regulado como algo seguro, aunque la persona note sensación de fatiga. Es muy importante controlar lo que llamamos pulsiosimetría, es decir, la saturación de oxígeno, porque muchos pacientes no notaban fatiga a pesar de estar desaturando, es decir, aprovechando poco el oxígeno que conseguían inhalar. Entonces, esto es importante. Ahora nos queda ya muy poco tiempo. Sí, lo sé, tengo puesto un cronómetro, muchas gracias. Entonces, bueno, pues se han recomendado actividades como la marcha rápida, carrera suave, bicicleta. Y luego, muy importante, como he dicho, esa vuelta a la calma, esa necesidad de estirar para que las pulsaciones bajasen poco a poco. Entonces, bueno, pues se aconsejaban también esos 2-3 días a semana, que fueran globales, que los ejercicios sean sencillos. Esto, controlado por un profesional, la verdad es que es mucho más fácil, se aprende y luego se puede realizar en domicilio, lo que evita esos desplazamientos que ahora son tan poco deseables. Y bueno, pues dentro de estas guías nosotros lo que hemos dado ha sido recomendaciones generales a la población, pues que los ejercicios no sean luego fatigosos, que no se convierta en sedentario por culpa de esa fatiga sobrevenida. Y estas guías, bueno, están disponibles en la página web del colegio para quien las pueda seguir necesitando y queriendo utilizar. Y luego, bueno, pues el fisio lo que hace es controlar que todo esto esté arreglado, facilitar documentación, facilitar una evolución lógica, observar que aparezcan mareos, medio minuto, que haya pulsos irregulares, sensación de mucha fatiga. Y bueno, solo pedimos al paciente pues eso, adherencia, que haga ejercicios, que colabore con la prevención de diseminación del virus y todavía estaba en fase infectiva, que alguna gente ha recibido el alta y ha estado confinado en casa. Y solo me queda pues daros las gracias por escuchar y quedo a disposición de las preguntas que puedan ir surgiendo. Bueno, muchísimas gracias, Aurora, ha sido muy interesante. Ahora vamos a dar paso, bueno, Verónica Muñoz tendría que hablar ahora, pero parece que tiene algún problema de conexión. Entonces... Ah, ya está, perdón, es que a mí no me sale aquí en la pantalla. Bien, pues entonces ahora hablaría Verónica Muñoz, que es vicepresidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, y nos va a hablar sobre un tema muy importante, que es la vuelta al hogar después del COVID y la intervención de la terapia ocupacional. Adelante, Verónica. Bueno, pues buenos días, soy Verónica Muñoz, vicepresidenta en funciones del Colegio de Terapeutas Ocupacionales y también del Consejo de Terapeutas Ocupacionales de España. Y quería, bueno, lo primero dar las gracias a la organización. ¿Me oigo doble? Voy a ver. Eso, bueno, lo primero dar... Vale. A ver. ¿Ya? No, me sigo oyendo doble. Vale. A ver ahora. Sí, ahora yo creo que mejor, ya no me oigo. No sé si me oís. Vale, pues entonces empiezo. Pues perdonadme. Como les comentaba, a mí lo primero que quería era agradecer tanto a la organización como a la Unión Profesional que haya contado con el Colegio de Terapeutas Ocupacionales. Es el primer año que estamos en unas jornadas así y además es un día muy especial para todos los terapeutas porque hoy es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional y bueno, pues estamos de celebración. Por otro lado, además, hoy se publicó el Código Deontológico de la terapia ocupacional en España. Entonces, bueno, pues es un día muy especial y muy importante y estamos muy agradecidos de poder estar con ustedes.
Vale, respecto a la parte que nos ocupa hoy, nuestra presentación o mi presentación tiene que ver con la vuelta al hogar después del COVID. La terapia ocupacional, según la OMS, el conjunto de técnicas... Uy, he salido 2 veces, no sé yo. ¿Por qué no? Ahora, sí, perdona. Parece que la técnica va a pasar una mala jugada. Es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos laboral, mental, físico y social. Probablemente la única profesional que empiece su intervención con la definición de su profesión sea yo, porque probablemente la terapia ocupacional aún todavía sea la gran desconocida de la sanidad. Y en el COVID, desde el colegio, en el mes de mayo, hicimos una guía basada toda en evidencia científica, tanto del COVID como de patologías que tenían unas características parecidas o unas secuelas parecidas, y es un poquito ese resumen de esa guía, que además es lo que estamos intentando implementar en muchos hospitales de Madrid y de España, lo que venía un poquito a contaros. Aunque va a ser de una forma muy, muy rápida, porque 10 minutos son poquitos y tendríamos para mucho, sí que agradecer a Aurora, porque creo que su intervención me ha dado facilidad para no tener que perderme en todas las cosas más técnicas de escalas y mediciones, pero en cualquier caso, por así hacerlo de una forma muy, muy rapidita y quedándonos un poquito muy por encima, para llegar a eso, a que la vuelta al hogar sean las mejores condiciones de funcionalidad, siendo la mayor independencia en actividades de la vida diaria, tanto sean las básicas de todos los días, como estamos viendo a gente muy joven que no nos vale con las actividades básicas. Necesitamos una reinserción total en la sociedad, en su ámbito laboral y en su ámbito social. Y para ello la intervención temprana, tanto en UCI como en el resto de los recursos asistenciales por los que va pasando un paciente gravemente afectado de COVID, es muy importante, aunque lamentablemente no en todos los hospitales disponemos de terapeutas ocupacionales. Sí que es cierto que en los que estamos cada vez se va reconociendo y conociendo más nuestra profesión y se va dando una importancia más grande a que aparezcamos. En este caso, en la UCI, nuestro mayor objetivo, nuestro primordial objetivo como miembros del equipo de rehabilitación, del equipo multidisciplinar, sería la prevención del síndrome post-UCI. Hay muchas guías en las que se reconoce el papel de la terapia ocupacional, aunque, como decía, no en todas las UCI de este país hay figura de terapia ocupacional. Para ello, es muy seguro, es seguro que lo ha comentado Aurora, aunque he tenido problemas técnicos y no he podido conectarme pronto, pero hay mucha evidencia que recoge la seguridad de la intervención temprana de la rehabilitación en las UCIs. Desde terapia ocupacional, la parte que nos tocaría sería estimular la comunicación del paciente. Nosotros, yo soy trabajadora del 12 de octubre, trabajo en el Hospital Universitario 12 de octubre y allí lo primero que hicimos fue hacer paneles de comunicación junto con el equipo de logopedas para mejorar y facilitar la comunicación de los pacientes que estaban intubados, incluso en prono, y que pudieran comunicarse las cosas más sencillas. La terapia de orientación a la realidad, hay pacientes que se tiran muchísimo tiempo en la UCI. Es verdad que la media es unos 20 días, pero hemos tratado pacientes que han estado incluso 90 días y ahí el síndrome de estrés postraumático es muy importante y se sabe que la terapia de orientación a la realidad puede prevenir este tipo de patología, este tipo de secuelas. Cuando los pacientes además han estado mucho tiempo sedados, a la hora del despertar es muy importante la estimulación multisensorial y junto con la movilización precoz que hace el equipo de fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, utilizamos la actividad funcional, la actividad propositiva para mejorar esa movilización y, por supuesto, un posicionamiento adecuado para prevenir toda la patología sensitivo-motora asociada a las miopatías o neuropatías periféricas. Cuando ya el paciente pasa de la sala de UCI a la hospitalización, nuestro objetivo sería conseguir la mayor autonomía de cara al alta.
para que cuando llegue ese momento de alta, el paciente sea lo más autónomo posible. En ese sentido, las técnicas o los métodos que utilizamos sería la reeducación en actividades de la vida diaria mediante técnicas de conservación de energía. Son técnicas tales como la respiración eficaz o la utilización de productos de apoyo o adaptación de actividades para que la energía que el paciente tiene, que en muchos casos tras el COVID, tras el COVID y en general en todas las patologías cardiorrespiratorias, el nivel de energía es menor, apareciendo disnea en la realización de las actividades. Si conseguimos ahorrar o conservar esa energía en actividades básicas, conseguimos un poquito que tengamos energía para hacer otro tipo de actividades, o sea, complementar todas las básicas y además poder introducir alguna actividad de ocio o laboral. Mantenemos la orientación a la realidad, sobre todo en los primeros días tras el alta de UCI, y cuando ya estamos cerquita del alta, para conseguir que ese alta sea en unas condiciones de seguridad e independencia óptima, trabajamos con el paciente y en ocasiones con la familia las pautas de adaptación del hogar. Además, paralelamente y particularmente en esta patología, se sabe que hay, es muy conocido que una de las afectaciones más sensoriales es la falta de gusto y olfato, con lo cual desde terapia ocupacional hacemos programas de rehabilitación y de estimulación de gusto y olfato. No se nos puede olvidar en ningún momento de la intervención todo lo que son las tareas cognitivas, y que son muy importantes para las tareas ejecutivas, las funciones ejecutivas, que son muy importantes para todas las actividades de la vida diaria. Una vez que el paciente sigue adelante en su recuperación y llega el momento del alta domiciliaria, al hospital deberían venir como recurso ambulatorio aquellas personas que tienen todavía secuelas en su participación diaria y que no pueden ser todo lo independientes que eran previo al COVID. De esa manera, nuestro objetivo cuando la persona está en casa y viene al recurso ambulatorio sería aumentar la autonomía, recuperar las rutinas y las ocupaciones previas, todas aquellas ocupaciones especialmente significativas para la persona. Cuando los terapeutas ocupacionales hablamos de ocupación, hablamos de mucho más que el entorno laboral. Hablamos de cualquier actividad que sea significativa, que recupere sus roles anteriores y que recupere toda la actividad que tenía previa. Y, por supuesto, la rehabilitación de las posibles secuelas, tanto sean cognitivas, sensoriales o motoras. Incluso, en mi hospital o yo en particular no me dedico a ello, pero es verdad que la guía sí que la estuvieron interviniendo también terapeutas ocupacionales que trabajan en recursos de salud mental, donde se sabe también que hay mucha patología asociada o muchas secuelas de salud mental que se están quedando. Entonces, desde ahí tendríamos también que abordar este tema. ¿Cómo? Pues una vez más, como la propia definición de la terapia ocupacional incluye, mediante el diseño y adaptación de actividades que estén encaminadas a recuperar la función. Continuamos con la rehabilitación del gusto y olfato, hacemos pautas de ahorro energéticos específicas para cada paciente, para cada persona, y en este caso ya más adaptadas a la situación actual, con lo cual probablemente sean pautas de ahorro energético o de conservación de energía que están más orientadas a actividades más instrumentales o actividades más laborales y de ocio, ya que las... ¿Perdón? Un minuto. Uf, me queda muy poco ya. Vale, y mantenemos la adaptación del hogar y, por supuesto, no podemos olvidar la rehabilitación cognitiva. Y luego tendríamos el recurso domiciliario. En Madrid tenemos el hándicap que no hay terapeutas ocupacionales en atención primaria, con lo cual este recurso domiciliario en ocasiones lo estamos haciendo desde el hospital de forma telefónica o no estamos haciendo nada. Quiero decir que mientras no haya terapeutas ocupacionales en la atención primaria, la parte domiciliaria se queda un poquito para otro tipo de recursos no sanitarios y más sociales. Con la importancia que tendría la terapia ocupacional en estos recursos para prevenir accidentes y recuperar las rutinas dentro del entorno natural, que se sabe además que es donde más evidencia hay que la intervención es mejor. Pero bueno, estamos en la situación en que estamos y este probablemente sea uno de los talones de Aquiles no sé si de la sanidad en este momento no me atrevo a decirlo, ya que estamos como estamos, pero sí que es cierto que mejoraría mucho y que es uno de los objetivos del Colegio de Terapeutas Ocupacionales que estamos teniendo en todas las legislaturas.
básicamente los métodos serían lo mismo. Aquí sí que trabajaríamos más sobre el productor de apoyo dentro del entorno natural y de esta manera pues, seríamos capaces, o el paciente podría ser mucho más independiente de lo que sería si no tenemos esa opción de llegar al domicilio, porque no es lo mismo que el paciente o la persona venga a nuestro recurso a ir nosotros a probar y hacer las cosas dentro de su domicilio, que es donde realmente lo necesita y donde lo va a utilizar. Tenemos que ir acabando ya, ¿eh? Ya solo me queda esto, que es la frase final, que la terapia ocupacional acompaña al paciente de COVID a lo largo del camino y le ayuda a volver a su vida cotidiana de la manera más autónoma y satisfactoria posible. Y nada, pues agradecer una vez más y a disposición de cualquier pregunta que surja. Muchas gracias, Verónica. Pues vamos a pasar ahora a la ponencia titulada Necesidades asistenciales del paciente con COVID-19 tras la hospitalización. Para ello contamos con Juan González del Castillo. Él es médico, especialista en medicina interna, está en el servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos y es miembro del comité científico del Colegio Oficial de Médicos sobre COVID-19. Adelante, Juan. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la organización por la presentación. Bueno, el cuadro clínico de infección por SARS-CoV-2 ya sabéis que es bastante estereotípico y se caracteriza principalmente por fiebre y síntomas respiratorios, con disnea e infiltrados pulmonares en los casos más graves. Sin embargo, también se han descrito otro tipo de manifestaciones clínicas, manifestaciones digestivas o neurológicas que demuestran el carácter multisistémico de esta infección. La gravedad de los síntomas presentados, el síndrome de inmovilización por hospitalización prolongada, la hipoxemia persistente, los trastornos cardiovasculares y hemostásicos clínicamente relevantes descritos, la edad habitualmente avanzada de los pacientes y la coexistencia de patologías crónicas en los casos más graves, puede justificar la persistencia de síntomas o la aparición de secuelas físicas, cognitivas o psíquicas en los pacientes atendidos por esta infección una vez superado el cuadro infeccioso. No obstante, en este momento no existe clara evidencia, sobre todo por el marco temporal en el que estamos, de su relevancia, no tanto a corto plazo como a largo plazo. Lo cierto es que sí existen estudios a medio plazo, aunque con un número limitado de pacientes, en otros brotes epidémicos similares como fue el SARS-CoV-1 o el MERS, que mostraron que entre el 20 y el 60% de los pacientes que superaron este tipo de infecciones, que como sabéis se desarrollaron o se presentaron a principios del siglo XXI, experimentaron un deterioro fisiológico persistente y algún grado de fibrosis pulmonar en el seguimiento. Basándose en estas experiencias, se prevé que las complicaciones respiratorias puedan ser una secuela importante en el COVID-19. Y hay evidencia creciente de que los pacientes que padecen COVID-19 experimentan pues, este tipo y otras complicaciones como las complicaciones tromboembólicas. Por otra parte, está bien descrita en la literatura que tras padecer una enfermedad crítica existen incluso en seguimientos a 5 años síntomas físicos, cognitivos o alteraciones de la salud mental. Síntomas físicos como problemas respiratorios, pérdida de fuerza muscular, neuropatía, disminución de la capacidad del ejercicio, síntomas cognitivos como pérdida de concentración, alteración de la memoria o dificultad para la organización y finalización de tareas o síntomas relacionados con la salud mental como depresión, ansiedad o síndrome postraumático, ¿no? Veis en esta figura, en este estudio, como pacientes que han estado ingresados en UBI, no sé si veis las columnas, pues el objetivo de este estudio es examinar el impacto del síndrome respiratorio del SARS de principios del siglo XXI en la función pulmonar. No, este no es, perdón. Estos son encuestas que se dan a los pacientes que intentan recoger aspectos físicos y aspectos mentales por encuestas estratificadas, ¿no? que puntúan de 0 a 100 puntos. Y lo que veis en esta figura, en la figura de arriba, como los pacientes críticos que requieren ingreso en UBI, que es esta segunda columna y la cuarta columna, pues tienen significativamente, respecto a pacientes que no han padecido la enfermedad, pues más problemas físicos, más problemas de vitalidad, incluso más problemas cognitivos, ¿no?
aspectos como la fibrosis pulmonar es un aspecto que nos preocupa mucho, puesto que el princeps de esta infección es la patología respiratoria y la neumonía intersticial, pues sí se observan, ¿no?, en las epidemias de SARS o MERS como la fibrosis pulmonar era una patología muy frecuente, ¿no?, que quedaba en un tercio de los pacientes, otros estudios la mitad de los pacientes, ¿no?, a los 3-6 meses pues permanecían los pacientes pues realmente con afectación, con algún grado de fibrosis, ¿no? Este es otro estudio, ¿no?, que evalúa en estas patologías previas el deterioro físico, en este caso es un seguimiento a 5 años, ¿no?, y identifican el deterioro en la fuerza muscular, en la capacidad de ejercicio, en la función física, ¿no? Y podemos observar en este estudio que concluye que el 86% de los pacientes experimentaron una disminución de la fuerza y de la capacidad de ejercicio. Veis aquí, en cada una de estas líneas representa a un paciente, el seguimiento 5 años, y veis cómo el deterioro se muestra, o la disminución respecto a la capacidad anterior, con tinte rojo, el negro es el paciente fallecido y el verde es que el paciente se mantiene bien, y veis cómo efectivamente pues existe un gran porcentaje de pacientes que incluso en el seguimiento a 5 años siguen manteniendo problemas, ¿no? Esto ya es un estudio que evalúa pacientes con COVID-19, con la actual epidemia, y veis cómo los pacientes pues, siguen manteniendo, después de superar el proceso agudo, pues, de disnea, fatiga, ansiedad, depresión, problemas de concentración, y esto es fundamentalmente más importante en pacientes que han estado más graves, en pacientes que han estado ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Son pacientes que tienen una mayor carga de enfermedad, una mayor gravedad en la enfermedad y que tienen posteriormente una mayor prevalencia de secuelas. Esto que se demostró, esta situación que se demostró en las anteriores epidemias de MERS y de SARS y que se está poniendo de manifiesto en el COVID-19, pues ha obligado a los hospitales a tener una organización para tratar a este tipo de pacientes. Nos hemos organizado para tratar el COVID agudo y desde el verano nos hemos ido organizando para tratar también el tema de las secuelas. Este es el ejemplo que tenemos en mi hospital, que lo que hemos hecho es un proceso asistencial post-COVID, un proceso multidisciplinar. Las secuelas pueden ser muy diversas y los especialistas que deben intervenir también pueden ser muchos. Por lo tanto, en este equipo hemos integrado médicos de diferentes especialidades, ¿no?, y también enfermería. Esto es un ejemplo de un paciente o de cómo un paciente con un proceso neumológico podría ingresar en este proceso asistencial, ¿no? Desde luego, hemos tratado de establecer unos criterios lo más objetivos posibles para ingresar en el proceso asistencial, y desde el hospital o desde el servicio de urgencias los podemos citar en la unidad post-COVID, o bien incluso desde atención primaria se puede hacer una interconsulta a la unidad, en este caso a través del servicio de neumología, que valora el paciente y lo citaría en el seguimiento de consultas. Llevamos con este proceso asistencial abierto desde finales de junio, si no recuerdo mal, y veis que la mayoría de los problemas a los que nos estamos enfrentando, la mayoría de las secuelas son pulmonares y la mayoría de las citas van encaminadas al servicio de neumología, pero el tipo de secuelas son muy diversas y también es importante pues, la participación de internistas, cardiólogos, neurólogos, por supuesto rehabilitadores, psiquiatras, psicólogos, e incluso, pues fijaos, los problemas, lo mencionaban antes, problemas de disgeusia o anosmia, como son protagonistas y el servicio de otorrinolaringología también tiene un peso importante en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? En definitiva, es un proceso multidisciplinar que se ha puesto en marcha y lo que procuramos es dar soluciones a los pacientes que indudablemente tienen soluciones, tanto desde el punto de vista de la rehabilitación, como han mencionado
anteriormente desde el punto de vista neumológico, se hacen pruebas de función pulmonar y se ofrecen tratamiento a los pacientes. Esto ha tenido mucha repercusión en medios de comunicación y por eso os pongo esta diapositiva en cuanto a la pérdida de olfato y del gusto, y los otorrinolaringólogos están obteniendo buenos resultados en el tratamiento de estos déficits y en que el paciente vuelva a recuperar estas capacidades a las que tenía previamente, y por tanto, aparte de poner el proceso asistencial a disposición de los pacientes de atención primaria o de otros especialistas del hospital, pues sin duda es un proceso que confiamos en que en mayor o menor medida tenga solución. Es cierto que en pacientes más graves y los problemas respiratorios van a ser los más complejos de recuperar, pero confiamos en optimizar los resultados clínicos. Como conclusiones, los efectos, las secuelas, los efectos permanentes en este tipo de pacientes son esperables, ya los vimos con epidemias anteriores similares a la actual como el SARS o el MERS. El impacto cuantitativamente no está muy claro, no tenemos estudios de prevalencia, probablemente no tengamos claro ni siquiera la incidencia de la enfermedad para saber la prevalencia de esto, pero sin duda los pacientes más graves, aquellos ingresados en UBI, los problemas, las secuelas sean más importantes, así como la prevalencia. Existen soluciones y por tanto hay que intentar solucionar el problema del paciente, y eso sí necesita una organización del proceso asistencial multidisciplinar, pero sin duda hemos empezado a hacerlo en muchos hospitales y creo que podemos encontrar soluciones a los problemas de los pacientes. Y nada más, quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues vamos a pasar ahora a la última ponencia. Es el Colegio de Enfermería quien interviene, en este caso Inés Manzanas Ruiz, que es enfermera, profesora asociada a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y responsable de intervenciones comunitarias y de educación para la salud, docencia e investigación. Y nos va a hablar sobre la enfermería comunitaria en la pandemia COVID-19, reinventando los cuidados enfermeros. Adelante, Inés. Hola, muy buenas tardes a todos. Me llamo Inés y soy enfermera de atención primaria. El participar la última en una mesa de estas, pues la verdad es que en cierto sentido está muy bien, porque el trabajo que habéis explicado, que hacéis durante la pandemia y que seguiremos haciendo, os quiero decir que a la atención primaria, ese centro de salud allí chiquitito, nos llega. Tal vez no con toda la fuerza que nos gustaría, pero nos llega. Y quiero hacer una mención muy rápida y muy especial a la compañera terapeuta, a su reivindicación, porque desde la atención primaria os recibiremos muy gustosos. Creo que es una figura muy importante que en la Comunidad de Madrid debería estar presente. Os quiero explicar, mi ponencia es más una reflexión. La atención primaria es muy poco visible, o por lo menos no todo lo que nos gustaría, y sobre todo la enfermería. Existen muchos trabajos sobre cuidados a pacientes COVID, antes, después, durante, y mi intervención en este caso es un poco una reflexión de cómo hemos vivido ese cuidado enfermero desde que empezó todo hasta la actualidad. Así que bueno, os voy a comentar un poco. Cuando se pusieron en contacto conmigo para que hablara unos minutos sobre la visión enfermera en atención primaria y sobre los cuidados desde marzo hasta ahora, les aseguro que fue complicado sintetizar todo el trabajo y todos los sentimientos a los que nos enfrentamos y seguimos enfrentándonos. He querido hacerlo, como os he comentado, desde una visión reflexiva, fundamentalmente experiencial. En atención primaria, al inicio del mes de marzo empezamos a tener reuniones sobre actuaciones ante posibles contagios y en menos de 10 días todo se transformó. Se empezaron a recibir directrices de reorganización. Vivimos una continua sensación de caos, en el sentido de improvisación, incertidumbre, que hasta la fecha hoy creo que se ha quedado grabado en todos y cada uno de los componentes de un equipo de atención primaria. De un día para otro había que descitar agendas, avisar a los pacientes por teléfono o en la puerta que ya no podían acudir al centro de la manera que normalmente lo hacían. Y habíamos llegado a un punto de inflexión al que nadie quería llegar y que desgraciadamente marcaría esas fechas para siempre. Pero se hizo en equipo, como hacía mucho tiempo que no se trabajaba. Se limaron las líneas que separan las competencias de cada uno y se unieron esfuerzos con un rumbo fijo, que era el de hacer todo de la mejor y más eficaz manera, de una manera multidisciplinar. Auxiliares, celadores, administrativos, matronas, higienistas, terapeutas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, médicos, pediatras, personal de limpieza, personal no sanitario. Espero no dejarme a ninguno.
Un viernes 13 de marzo a media tarde recibimos una llamada pidiendo voluntarios para acudir a la apertura, organización y posterior puesta en marcha del Hospital IFEMA. Por resumir de alguna manera y que entiendan cómo nos sentimos los enfermeros de atención primaria, que a la vez sabíamos de primera mano que nuestra comunidad necesitaba nuestra presencia, pero también sabíamos que éramos indispensables en el otro lado. De hecho, no hubo que tirar mucho de lista porque cientos de compañeros fueron voluntarios a ese hospital. Y quiero recalcar, compañeros de primaria que hacía incluso más de 20 años que no habían pisado un control de enfermería de especializada, y aún así fueron. Fueron porque no había más enfermeros en ese momento, porque nuestras plantillas desde hace muchos años están en números rojos. Y fueron a darlo todo, con su ciencia, pero sobre todo con su corazón. E hicieron lo que mejor sabemos hacer, dar cuidados enfermeros de calidad a los pacientes que lo necesitan. Estudiando por las noches, me consta, aquellos apuntes de cuando estaban en hospital, con lágrimas en los ojos, para dar lo mejor de sí mismos al día siguiente. Y eso no se puede olvidar. Así que gracias a todos ellos, Leti, Mónica, Miguel, Mai, Carolina, gracias a todos los demás, porque con vosotros la atención primaria y su buen hacer para con los pacientes también llegó allí a ser un poco más visible. Y a los que se quedaron hicieron con su profesionalidad que el trabajo fuera infinitamente más sencillo y humano. Y que las lágrimas que también estaban entre nosotros, de impotencia, cansancio, miedo por nuestras familias, encontraban siempre una mirada amiga. Después de este desembarco, nuestros centros de salud quedaron mermados a más del 50% de las plantillas, incluso algunos, como sabéis, cerraron, sin contar las bajas por contagios de COVID que también había entre nosotros. Y teníamos la complicada tarea que nos decían de contención, 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 tan importante en esos momentos, pero tan difícil de hacer. Contener una ola con un paraguas ha sido muy complicado y bailábamos bajo la lluvia, impotentes, os lo aseguro, por no poder hacer más. Los enfermeros nos tuvimos que reinventar por tareas, llegando a cada turno sin saber cuántos éramos, si faltaba alguno, si alguien estaba enfermo, si teníamos equipos de protección o no. Nos reuníamos al principio de la jornada y repartíamos entre todos cientos de llamadas telefónicas, y digo cientos, los seguimientos, los intrones a domicilio, de todos los pacientes que ya no venían al centro porque no podían salir, las curas, las urgencias, las revisiones de pediatría. Desde el minuto cero de esta reorganización, los enfermeros de los centros de salud nunca, ni un solo día, hemos dejado de ver pacientes. Insisto en esta idea porque me parece muy importante ahora. Enfermería no ha dejado de ver pacientes. Hemos hecho más de 25 domicilios diarios, hemos asistido a urgencias, tanto COVID como no COVID. Se han hecho revisiones de pediatría, vacunas, curas en domicilios. Y todo esto presencial. Porque una idea importante que quiero comentarles es que los pacientes con COVID o sin él necesitan esta atención, tal vez dimensionada ahora en otros marcos de seguridad, pero para cuidar con calidad es necesario mirar, tocar, ver, y para que los pacientes con COVID sean cuidados de una manera eficaz, hay que cuidar a la comunidad que los cuida. Enfermería se reinventó, tanto mis compañeros de hospital, sumas, swaps, residencias, se reinventaron para poder protegerse, para poder cuidar y para poder cuidarse, y tener fuerzas para seguir adelante con unos turnos sin libranzas en el horizonte. Enfermería se reinventó desde los centros de salud para seguir atendiendo a la comunidad de una manera continua, latente, pero a la vez invisible. Y muchas veces lo que no es visible parece que no existe, pero el trabajo de atención primaria en esta pandemia ha sido y sigue siendo ejemplar. Llegó nuestra visibilidad a la par que llegaron los primeros test, las PCR y las sobresaturadas agendas. Ha sido entonces, y no antes, cuando se ha empezado a valorar el gran papel de control epidemiológico que llevamos haciendo desde el principio, a valorar ese dique de contención y a ver que necesitábamos refuerzos desde hace mucho, pero ahora más que nunca. Es muy importante que la población sepa que seguimos presentes, porque ante todo quiero manifestar que nuestra comunidad a la que nosotros atendemos y de la que formamos parte con un vínculo dinámico de interacción está constituida por pacientes que están pasando su contagio por COVID y pacientes que no y que también nos necesitan. La reinvención de estos cuidados en esta pandemia va dirigida a estos pacientes, tanto presencial, en zonas habilitadas como en domicilios, donde a veces con el aislamiento somos los únicos que ven en muchos días, a los que nos cuentan sus temores, sus síntomas, sus expectativas, y donde enfermería tiene uno de esos papeles fundamentales en esta atención integral. Domicilios que aumentan cada día como consecuencia de factores como disminución de la movilidad, como han dicho mis compañeros anteriormente, aislamiento social, falta de recursos familiares y sociales, falta de recursos económicos. Los cuidados de enfermería en pacientes COVID debido a esta condición
han sido tanto telefónicos como presenciales. Esta atención varía en función de la edad, de patologías previas, modificación de patrones funcionales adyacentes, así como sus consecuencias, como por ejemplo la incapacidad de acceder a la medicación por problemas de desplazamiento a la farmacia o falta de recurso de ese familiar que ya no les puede atender, aparición de úlceras por presión. De verdad, un incremento muy importante por esa inmovilización. Revisiones, solicitudes a revisiones del grado de ley de dependencia, porque esas necesidades han cambiado y ya no son capaces de mantener las mismas actividades de la vida diaria. Pero también quiero dejar claro que nos reinventamos para cuidar a nuestros crónicos, con llamadas programadas, con visitas a domicilios, con valoraciones de su entorno. Nos sentamos y les preguntamos quién les lleva la comida, si siguen acudiendo a hacerles la comida, si les duchan, les exploramos, ponemos en conexión esas necesidades con las diferentes profesiones de nuestro centro para seguir ofreciendo a nuestra población los mejores cuidados dentro de una atención integral e integrada. Desde estos inicios a la actualidad hemos pasado por fases de domicilios interminables, por agendas de PCR sobrecargadas, como habéis visto, por falta de días sin tareas comunes, respiratorio, extracciones, vacunación antigripal que tenemos ahora, y seguimos siendo los mismos, con algún refuerzo que nos ha llegado últimamente, pero intentando siempre poder mantener nuestra agenda en algún momento para ver a nuestros pacientes, porque creemos firmemente que es lo que merecen y necesitan. Y ya para concluir, es por todo esto, quiero decirlo, en el Día de las Profesiones, que la enfermería a la que pertenezco con orgullo demanda y reivindica mejora en las condiciones laborales, reconocimiento de competencias y aumento de plantillas, cuando nuestro único objetivo para esto es poder ofrecer a la población cuidados enfermeros de calidad. Esta mejora es la única manera de poder hacerlo, sin riesgo para la salud del paciente y de los profesionales. Queremos seguir cuidando a nuestra población en este marco de pandemia y siempre, demostrando que la atención primaria es y seguirá siendo siempre el pilar fundamental y la vía de entrada de acceso a estos cuidados. Muchas gracias y quedo disponible ante cualquier pregunta. Muchas gracias, Inés. La verdad es que todo lo que has dicho es muy interesante, porque es verdad que los enfermeros en concreto habéis dado el 200% de vuestro trabajo, igual que los médicos y otras profesiones sanitarias, y eso es importante siempre que la gente lo conozca y de verdad ponga en valor lo que se ha hecho y lo que se está haciendo y lo que se va a tener que seguir haciendo. Muchas gracias. Y ya sin más os voy a preguntar, mira, unas preguntas que nos han llegado. Bueno, una es simplemente informativa, pregunta Olga a Aurora, que dónde en concreto se pueden consultar esas guías que han editado en la página web sobre los cuidados de fisioterapia para después del COVID, de la COVID. Están en la página web del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, CFisiomad, en el apartado de noticias. Conforme se han ido publicando, pues tienen una reseña y se pueden bajar en PDF. Vale, muy bien, muchas gracias. Luego otra pregunta, es también para ti, Aurora, es como colectivo profesional, ¿os ha dado la sensación de que la población no os asociaba a poder intervenir en una patología como la COVID-19? Pues es una de las cosas que sí que al principio nos llamó mucho la atención, porque incluso ibas a los sitios y cuando decías que era fisioterapeuta, prácticamente muchos decían, pero ¿qué vais a hacer conmigo si mi problema es respiratorio? Es que es un poco desconocida esa parte de la fisioterapia respiratoria, la reeducación al esfuerzo que hacemos los fisios. Era un poco algo que ha salido mucho a la luz, o la intervención en UCI, mucha gente no sabía que ayudamos en los destetes de pacientes. Entonces sí, hemos sorprendido un poco en este momento. Muy bien, gracias. Otra pregunta que sería para Juan, ¿se sabe qué factores son los que más influyen en que los pacientes que han sufrido COVID-19 puedan ahora después sufrir secuelas como fibrosis pulmonares, trombos, embolias, etcétera? Sí, hay algún estudio que estudia precisamente los factores de riesgo y los que más peso tienen son, en primer lugar, la edad. Es un factor relacionado con la gravedad del COVID, pero también con el incremento de riesgo de las secuelas. La comorbilidad, es decir, el número y el tipo
de patologías crónicas que tiene el paciente y, por último, la gravedad del episodio. Son las tres cosas que van a aumentar la prevalencia de las secuelas: edad, comorbilidad previa al episodio y gravedad del mismo. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo no tengo yo ninguna otra pregunta que me hayan hecho, pero bueno, tengo una pregunta que yo creo que podríais contestar cualquiera de vosotros, y es si creéis que se ha valorado positivamente la labor de los colegios profesionales en esta pandemia respecto a las necesidades de sus colegiados. El que quiera contestar. Me lanzo yo. Yo creo que inicialmente parte de la confusión también hacía generar una cierta presión hacia la misión de los colegios profesionales, pero yo creo que luego sí se ha valorado porque creo que todos los que yo conozco han servido para informar a sus colegiados todos los temas de confinamiento, documentación necesaria, legislación, reales decretos, interpretación de los mismos. O sea, yo creo que en muchos casos, cada uno en su colectivo, pues ha aportado y finalmente pues se ha ido valorando, sobre todo mejor que al inicio, que la confusión también incluía mucho ese papel, o por lo menos esa es la sensación que nosotros hemos percibido, una evolución respecto de las acciones que se iban ofreciendo, que lógicamente a veces no eran tan rápidas como la situación, que era absolutamente desbordante. Muchas gracias. Acaba de llegar ahora mismo más que una pregunta, es un agradecimiento que pone para Inés, agradecer su trabajo y el reconocimiento a la necesidad que tienen de la terapeuta ocupacional. Tienes que activar el teléfono. Pues nada, muchas gracias, porque sí que es cierto que la atención primaria, que ahora más que nunca se está volcando mucho en el domicilio de los pacientes, porque pacientes que antes eran autónomos y podían venir al centro de salud han dejado de serlo, nos vendría muy bien, y creo que es muy necesario esa parcela profesional que desempeñan los terapeutas y que es muy desconocida. Así que yo les invito a venir cuando quieran, por lo menos a contarnos un poco también qué hacen en el hospital, para que los profesionales del centro conozcan también un poco eso. Yo creo que a veces falla un poco esa conexión, que es la que deberíamos potenciar, porque mejoraría muchísimo el cuidado de nuestros pacientes. Pues Inés, nos ponemos a tu disposición, o sea que cuando quieras, contactas con nosotros y cuenta con nosotros para lo que quieras. Y también te agradezco en nombre iba a decir del colectivo de terapia ocupacional, casi ese apoyo, porque sabemos que desde enfermería estáis haciendo mucho y estáis trabajando mucho, y en realidad creo que al final todo enriquece. Y al final, pues todo es en beneficio de la calidad de la atención y de la calidad de vida de las personas a las que atendemos, que es a lo que vamos todos y en lo que estamos todos. Eso es, pues estaremos en contacto. Gracias. Y nos quedan un par de minutos y justo ahora parece que se está animando el debate, porque también me acaba de llegar una pregunta que dice, para Verónica, ¿han podido clasificar las secuelas post-COVID? Tenemos las secuelas post-COVID un poco más que clasificadas, sí, clasificadas, organizadas en función, eso, tenemos por un lado, desde terapia ocupacional al final es una profesión que intenta ver a la persona como un ser global, y es verdad que sí que nos encontramos que hay un poco de todo. Las personas, como decían, que tienen mayor afectación, finalmente después de 3-4 meses del alta hospitalaria, nos encontramos en la rehabilitación ambulatoria en el hospital, gente que sigue teniendo secuelas en todos los ámbitos, en el ámbito cognitivo, en el ámbito sensitivo, tanto de disgeusia o anosmia, como también patología de falta de sensibilidad periférica debido a las patologías nerviosas periféricas, a las neuropatías, sobre todo en miembro superior. Bueno, claro, nosotros trabajamos mucho con miembro superior y vemos mucha falta de sensibilidad en ese nivel, que afecta mucho, pues, a todas las actividades de la vida diaria. Luego tenemos las patologías motoras y luego mucha patología que tiene que ver con el tema cardiorrespiratorio, con la sensación de fatiga y de disnea. Entonces, bueno, si nos ponemos a clasificarlo, sí lo podríamos clasificar en las áreas ocupacionales típicas, que
todos los terapeutas ocupacionales conocemos y que está muy correlacionada con la CIF. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, ya estamos en el tiempo. Yo lo único quería emplazar un poco vamos a dar las gracias a vosotros, a todos vosotros, porque la verdad es que ha estado muy interesante esta mesa, espero que la gente haya pensado lo mismo. Y a los que nos están escuchando, sobre todo a los más jóvenes, pues pedirles que a lo mejor cambien hoy la siesta por escuchar una mesa redonda que hay después a las 4 de la tarde sobre el futuro del mercado laboral, que creo que puede ser muy interesante. Y por lo demás, pues muchísimas gracias a todos y buenas tardes ya casi. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Adiós. Muchas gracias.